Hola mi gente hermosa, antes de comenzar, me gustaría agradecerles por el tiempo que se toman para disfrutar mi material. También agradezco todo el apoyo que le dan. En próximos días estaré trayendo material nuevo y espero que sea de su agrado. Ahora bien, si alguno tiene un manhwa en especial que quiere que resuma, los leo en los comentarios. Ahora sí, sin nada más que decir, comenzamos con el video. En la parte anterior de la historia, el prota se reencontró con un viejo conocido, su nombre era Prexian. En la vida pasada del prota se le conocía como el monstruo cazador de documentos. Era una persona vital para la familia Ardan, alguien que había ascendido de plebeyo a conde solo con su cerebro. Volviendo al presente, Prexian le comentaba al duque que todos los administrativos que lo apoyaban fueron expulsados, ya que las familias secundarias no querían que ninguno de ellos fuera de ayuda para la familia principal. Sin embargo, para el prota, Prexian era de mucha utilidad. En la misma habitación estaba Michelan, el comerciante miembro de la familia Besos. Recuerden que el prota le había encargado la creación y distribución de pociones. Michelan estaba muy sorprendido con el prota, por haber tomado el control de la familia del varón. Creía que el Senado se movería para terminar con el prota. Sin embargo, el prota lo interrumpió, diciendo que ya estaba harto del Senado. Esa tierra era del ducado de Ardan, así que no tenía que pedir permiso a nadie para recuperarlo. Que era suyo. Además se enteró del espectáculo que dieron las 7 familias del reino en la reunión con el rey. El prota mencionó que el rey era un inútil, pues abandonó a la familia Ardan por el miedo a las otras familias. Una vez terminada la charla con Michelan, él se pasó a retirar. El prota prosiguió con su plática con Prexian. Prexian, por otro lado, creyó que el duque necesitaba personal y le recomendó a cierta persona que él mismo había criado. Prexian llamó a una persona llamada Laurence. En cuanto el prota la vio, conoció su rostro y su pelo blanco, creía que era su fiel subordinado y amigo, que en su vida pasada lucharon juntos para derrotar a los dragones, pero al mismo tiempo sentía que no la conocía. Por su parte Laurence comentó que su familia había muerto de hambre por el cobro en exceso de impuestos. Por su parte el prota no estaba convencido con él, pero aún así su viejo conocido Prexian lo había recomendado, por lo que decidió ponerlo a prueba, y le preguntó qué debería hacer con la familia del barón Cargas. El joven respondió que lo mejor sería utilizar a esa familia como espantapájaros, ya que así las otras familias no vendrían a él tan fácil, ya que el apellido de Cargas no era tan simple como creía. También le sugirió al prota reunir un ejército para que pudiera manejar a las otras familias, además de provocar un conflicto con las familias secundarias, para que él tenga el tiempo suficiente para acabar con ellas. En el mejor de los casos, tendría que derrotar al menos a 4 familias para que pueda tener éxito en sus planes de retomar el poder de Ardan como tal. El prota estaba fascinado y convencido de que Laurence era su antiguo mejor amigo y lo invitó a ser su consejero. Por su parte, Laurence estaba estupefacto y respondió declinando su oferta, ya que no se creía capaz de semejante tarea. El prota pregunta la razón. Laurence con mucho pesar le contó al duque que era una mujer y no un hombre como aparentaba. Contó que ella había crecido en un barrio bajo, con padres humildes, ella no tuvo educación, las condiciones no eran aptas para ella, e incluso su padre murió porque el varón tomaba su dinero como impuesto, por lo que no podía comprar su medicina y curarse. Sin embargo, su padre murió resentido con ella por el hecho de ser mujer y no entrar a la orden de caballería, y una vez él falleció como no había dinero, los recaudadores la querían vender como esclava, por lo que tuvo que vivir siempre huyendo y robando para sobrevivir. Pero sentía que no podía seguir viviendo así junto a su hermano pequeño Laurence, pero en un descuido, su hermano fue asesinado. Entonces tomó la determinación de vivir como un hombre y decidió tomar prestado el nombre de su hermano fallecido. El miedo de Laurence era que se filtrara que ella era una mujer humilde, y señalaran con chismes y habladurías sobre el prota que la había contratado. Por su parte el prota le dijo que no le diera importancia a eso, ya que él tenía un pensamiento diferente, y él necesitaba su talento y no le importaba si era hombre o mujer, y le exclamó que, si alguien se atrevía a señalarla con el dedo, que se lo rompiera y que no dejara que nadie la menospreciara. En su primera tarea como consejera de Ardan, tenía que encargarse de las 8 puertas. Las 8 puertas eran organizaciones que el varón contrató para evadir impuestos.
Ahí tenía la oportunidad de acabar con ellos y vengar a su hermano muerto. El prota le asignó escoltas para que cumpliera con la misión asignada. Ella comentó que solo necesitaba un día para terminar con ellos. El caballero y gran maestro estaba deteniendo a muchos miembros de las 8 puertas que eran hostiles hacia la familia Ardan. Ahí salió un gordo que se resistía al arresto. Entonces el caballero le dijo que se rindiera o de lo contrario sería golpeado sin misericordia. El gordo se enojó y le gritó que un bastardo como él no merecía el título de caballero, ya que había traicionado al barón Cargas, pero al caballero no le importó y se enfrentó al sujeto. De una sola patada lo mandó a dormir y ordenó que se le sellaran sus puntos de mana. Una vez arrestado el tipo, Laurence entró al lugar, le dio un vistazo al prisionero y dio la orden para que se movieran a otro lado para que no fueran descubiertos. Ahora pasamos a la ciudad de Hermes, en el castillo del conde Ferns Kelmant, a donde se dirigía el hermano del prota. Ahí se encuentra charlando con el conde Chaimon Ferns. En la charla, el hermano menor insinúa que su hermano mayor está perdiendo la cabeza, y comenta que se había comportado de manera muy rara desde que despertó del coma. Entonces le muestra su brazo lleno de moretones y cicatrices para sustentar el hecho. Además que el mayordomo era su testigo del caso. Al final el hermano menor le dijo de manera directa al conde Fems que quería hacer un trato con él. El hermano menor se había enterado que había una estructura de facciones en las familias secundarias. Además el senado estaba fracturado. El conde por su parte pensó que el menor está bien informado, ya que realmente las familias secundarias estaban divididas en 2 facciones para poder tomar más tierras y poder. Por un lado, estaba la facción Amelen que puso al conde Lugon en la cima y luego estaba la facción Fems que lo había puesto a él en el centro, pero dado que el poder era similar, en cualquier momento podía desatarse una guerra. El hermano menor le dio al conde Fems cierta información errónea para comenzar con la chispa de la rebelión. Al final el conde Fems consideró que sería una buena idea utilizar al hermano menor del archiduque para obtener el poder absoluto, y aceptó el trato de ayudarlo para hacerse con el poder y el trono del prota. Una vez que se terminó la charla con el hermano menor, el conde mandó a llamar al mayordomo, ya que tenía algo que preguntarle. El conde sospechaba que él le había pasado la información que sabía el hermano menor del prota, pero decidió preguntarle por qué lo había hecho. Por su parte el mayordomo le dijo que solo estaba protegiendo al hermano menor del mayor, ya que últimamente el prota estaba de muy mal humor, y decidió traerlo a la casa del conde Fems como protección del mismo. También declara que es empleado del conde Cargas. El conde Fems con una sonrisa le dice al mayordomo que hizo un buen trabajo trayendo al menor de los Ardan con él, y que a partir de ahora lo considerará como uno más de su gente. Entonces el conde Fems le encarga al mayordomo regresar al lado del prota para que éste le informe de todos los movimientos, como lo hacía con el barón Cargas. El mayordomo Hans acepta con gusto y sale de la habitación y se dice para sí mismo que la misión de infiltración ha tenido éxito y que todo va según él plan. Por otra parte, vemos a Laurence incendiando una casa. El caballero que la acompañaba está pasmado por la violencia y la crueldad con la que trataba a los criminales. Entonces él se acercó a la consejera y le dijo que ese castigo era demasiado. Ella por su parte dijo que le había prometido al prota terminar con todos los criminales de forma rápida y precisa. Al otro día, el prota estaba entrenando como de costumbre en el jardín. Entonces se dio cuenta que los muñecos de madera ya no servían para su entrenamiento y cuando estaba inmerso en sus pensamientos escuchó la voz de Laurence. Ella venía a informar acerca de las 8 puertas. Dijo que había encontrado a personas decentes que podían utilizar para hacer un equipo de inteligencia. Entonces le llegó la noticia de que Hans lo estaba buscando. El prota sonrió y le pidió al guardia que lo llevara a su estudio. En el estudio el mayordomo informó de los pormenores al prota. La misión de infiltración había sido exitosa, es por eso que él había regresado. Por su parte, el archiduque hizo la presentación entre Hans y Laurence, quien era su consejera. Les dijo que a partir de ahora ellos trabajarían juntos, por lo que era mejor que se llevaran bien. Ya a solas, Hans y Laurence comenzaron a tomar té. El mayordomo miraba con recelo a la nueva consejera, mientras comentaba para sí mismo que era muy joven. Hans no se daba cuenta que la consejera era una dama y pensaba que era un chico, por lo que imaginó una escena rara entre la consejera y el prota. Sin embargo,
Para romper el hielo, la consejera inició una plática. Luego tomó un libro donde se detallaba muchos sucesos que habían pasado en la ciudad. El mayordomo leyó el informe y se enteró que el barón Cargas y su familia estaban en prisión, y mientras él se sorprendía, Laurence le confirmaba que serían ejecutados pronto. El mayordomo la cuestionó diciendo que eran parte de la nobleza, pero Laurence le dijo que el invierno pasado habían muerto 357 personas por hambre, además de los abusos de los sirvientes, que eran bastantes, y no obstante se atrevieron a levantar su espada en contra de la línea directa de Ardan. Si eso le parecía poco, entonces ella comenzaría a sospechar de la lealtad del mayordomo. La plática entre el mayordomo y la consejera se puso algo incómoda, pero aún así él siguió leyendo el informe. Después de eso él explicó su trabajo en el castillo del conde Fems. Ella le cuestionó cuál era su siguiente plan. Hans dijo que se movería de acuerdo a la situación. La consejera suspiró y dijo que ella planearía de ahora en adelante, pues creía que el mayordomo era un idiota, o al menos eso creía. Después de eso, la consejera se reunió con el comerciante Michelan y el prota. Ahí Michelan traía una carta de parte del rey. El prota la esperaba, pero la respuesta era que el rey no se metería en esta disputa entre casas y que tendrían que resolverlo solos. La conclusión a la que llegaron fue que las 7 familias estaban coludidas con las familias secundarias, y que los mayores obstáculos serían la familia real y las otras 7 familias, pues el rey los había abandonado por su propio beneficio. Por otro lado, el prota y Michelan comenzaron a platicar acerca de la distribución de las pociones, ya que querían que se vendiera en toda la nación y si fuera posible se exportara a otros reinos, pero para lograr eso tendrían que utilizar a los vendedores de la familia Besus. El prota accedió al nuevo trato y le dijo que no tenía razones para no aceptar, y se fue con la consejera. Mientras caminaban, el prota le dijo a Laurence que ella se encargaría de todo lo relacionado a las pociones. El prota, la consejera y el gran maestro llegaron a la celda del barón Cargas. Ahí vieron a un varón todo sucio. El varón, al ver a la consejera, se llenó de pánico, pues recordó que ella lo había torturado y golpeado hasta que se cansó. El prota le mencionó que hablara y soltara todo lo que aún tenía escondido. El varón seguía diciendo que ya le había dicho todo lo que sabía, pero, para el prota, el varón todavía tenía información valiosa. Fue así que le enseñó la carta con el sello real. Entonces, fue que se dio cuenta que el rey lo había dejado solo. Entonces, tomó la determinación de decir todo, pero, con la condición de que dejaran ir a su familia. El varón confesó que había un cuarto escondido. En ese lugar tenía escondidos ciertos artilugios de la familia Ardan. El archiduque pensó que tenían la espada de su padre, pero el varón dijo que no era así, y que además la espada de Dios estaba rota, pues en la pelea contra los dragones se rompió. La espada de Dios era un objeto divino transmitido a los jefes de la familia Ardan. La espada en sí era un símbolo familiar. Además, en la vida pasada del prota, él había luchado con esa espada en contra del rey dragón, y su asombro fue que entonces la espada no se rompió. Entonces el archiduque le exigió al varón que le contara lo que había sucedido en la guerra. El varón indicó que cuando inició el ataque la nación no estaba preparada y se derrumbó al instante. Sin embargo, solo la familia Ardan reunió a un pequeño escuadrón con caballeros de élite para luchar contra los dragones y su rey, pero fallaron y lo que regresó con los cadáveres fue solo la empuñadura de la espada. El prota preguntó por el señor de los dragones, pero el varón le dijo que no sabía nada de ello, pues había rumores de que el rey de los dragones se había escondido. El prota le siguió preguntando al varón sobre el pacto de no agresión. Para el pacto, fue el imperio Genon quien presionó a los reinos más cercanos para que firmaran con ellos, y fue así como se hizo el pacto de no agresión. Ya que el imperio Genon era el más fuerte en todo Occidente, y al hacer la tregua, los demás lo siguieron para firmar la misma. Después de la charla con el varón, el prota se dirigió al cuarto escondido. Ahí encontró el 8º anillo. Bueno, no era literalmente un anillo, era más bien una masa gris. Y era un objeto que se transmitía junto con la espada de Dios. Cuando el padre del prota murió y trajeron su cadáver, este comenzó a expulsar esa cosa gris. Pero como nadie del Senado sabía qué era o cómo funcionaba, decidieron repartirlo y guardarlo. Por su parte, el prota sabía del funcionamiento del artefacto y con su aliento de fuego negro lo calentó y pudo absorberlo.
Aumentado su poder, el prota le mencionó a Laurence que no sabía de la procedencia del artefacto, pero era un tesoro que estaba ahí desde los comienzos de los Ardan y se transmitía de generación a generación, pero para usarlo tenías que ser de la familia directa de Ardan, de lo contrario nunca se podría utilizar. La función del anillo es acumular mana y potenciarlo para dar una fuerza explosiva, ya con esto en su mano. El recuperar las tierras sería pan comido, así que le dijo a la consejera que incluyera eso en el plan. El prota pensaba para sí mismo que las familias secundarias y las 7 familias del reino no consideraban a su padre como héroe, pero sí se repartieron sus cosas para llenar sus propias codicias. Eso lo molestaba mucho, y se dijo a sí mismo que acabaría con todos ellos. Sin embargo, encontrar a las otras piezas del anillo sería más difícil de lo que se creía, pues habían dejado la tierra de los Ardan. Según la investigación de Laurence, 4 piezas estaban cada una, en manos de los jefes de 4 de las 7 familias del reino. La última estaba en el reino Rindel. El prota preguntó si la información era segura. Laurence dijo que totalmente segura. Entonces el duque dijo que comenzarían a recuperar cada una de las piezas faltantes del anillo, así que tenía que prepararse para el ataque. Gracias por llegar a esta parte del video. Llegamos al final del cuarto resumen de esta maravillosa historia. Si les gustó el video, le encargo que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete, dejen su like. Necesitamos llegar a más de 1000 likes. Activen la campanita para que YouTube les notifique cuando subo un nuevo material. Sé que es mucho pedir, pero si aumentamos el número de likes me ayudaría mucho para que YouTube muestre mi material. Sin nada más que decir, se me cuidan, mi gente.